Claves Contables, el webinar colaborativo. Contabilidad y finanzas en fácil para el éxito de tu negocio. Con la conducción de Noemí Hippers y Fernando Torres. Bienvenidos a Claves Contables, el webinar. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este nuevo webinar, un espacio colaborativo entre Grupo MiPyme y Contapapaya, lo que son claves contables. Hoy día vamos a conversar de lo que es la contabilidad y finanzas. ¿Cuál es el objetivo de este programa, de este proyecto colaborativo? Es netamente poder ser un tremendo aporte para tu negocio. Quien me acompaña, por supuesto, va a ser mi medio partner en este webinar, Fernando Torres. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Noemí? Muy bien también. Bueno, primero agradecer a ambas marcas, lo que es Contapapaya y Grupo MiPyme, por este webinar colaborativo que nos pusimos. Somos dos emprendimientos, somos dos pymes que nos pusimos a la brecha netamente para poder aportar con contenido de alto valor a todo lo que son las pymes y los emprendedores. Cuéntame, ¿qué te llevó a ti, Fernando, desde lo más emocional quizás, qué te llevó a crear esto, a querer crear este contenido de alto valor que no se ve mucho? Mira, un poco, Noemí, y la idea de crear todo este contenido fue derribar un poco este mito de que la contabilidad es compleja, de que es muy difícil, de que muchos emprendedores no tienen las herramientas para entender la contabilidad, y lo que buscamos con este webinar y la creación de este contenido es facilitar el acceso a la información a un montón de emprendedores con la idea de que le ayude a sus negocios, les facilite la vida, y no van a ser expertos contables ni nada por eso, ni nada por el estilo, sino que van a lograr aprender a interpretar la información, ¿ya? Que es súper importante. Entonces, un poco por eso nace esta idea y por eso nace esta alianza de crear este webinar para ayudar a los máximos emprendedores del país. Así es, así que si usted tiene alguna duda en relación, por ejemplo, a lo que estamos conversando, puede hacer sus consultas directamente en nuestras plataformas, puede ser en nuestro sitio web o directamente en nuestras redes sociales, directamente en MiPyme TV. Así que ya están todos y todas ya preparadas también para poder ir tomar lápiz y papel también, porque esto va a ser literalmente una clase. Van a ser 16 capítulos donde vamos a hablar de la A a la Z, todo lo que tenga que ver con contabilidad y con finanzas. Así que tome papel y lápiz. Si puede también compartir esta información, compartir este link, hágalo también, ya sea a emprendedores, también a estudiantes, ¿por qué no? Hay gente que quiere emprender también, hay mucha gente que está con la idea hace rato, que le picó el bichito de querer emprender y no saben cómo. Aquí nosotros le vamos a orientar y le vamos a dar las bases, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer con su contabilidad. Nos vamos a una pequeña pausa, nuestra primera pausa comercial, antes de entrar al tema principal. Y ya estamos de vuelta aquí en el Claves Contables, el webinar colaborativo. Fernando, hoy día, ¿qué vamos a conversar? Mira, hoy día vamos a conversar acerca de los fundamentos de la contabilidad, ¿ya? Porque
El webinar se llama Claves contables, fundamentos para tu negocio, y vamos a analizar cómo estos fundamentos pueden ayudarte a mejorar la gestión de tu negocio. Perfecto. ¿Ya? ¿Cómo partimos? ¿Cómo partimos? Vamos a partir explicando el nombre del programa. ¿Por qué claves contables? A lo largo de esta serie de capítulos, de estos 16 capítulos, vamos a estar entregando ciertas claves, 2 claves por capítulo, en lo cual son tips que van a ayudar a entender todo este mundo siniestro que los emprendedores piensan, que les da como miedo, pero la verdad es que no es un mundo al cual le tengan que tener miedo, sino que lo tienen que tomar como un desafío de algo que tienen que aprender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les va a ayudar a hacer crecer su negocio. Sí, totalmente. Entonces, las finanzas, no tienen que tener miedo a las finanzas, sino que tienen que verlo con entusiasmo y con una excelente herramienta para asegurar la rentabilidad que andas buscando y lograr cumplir tus sueños como emprendedor. Así es. ¿Cómo partió entonces, Fernando, este programa que es la base? O sea, hoy día como primer programa vamos a poner las bases de estos 16 capítulos y de lo que es literalmente claves contables, el webinar. Mira, ¿cómo nace la idea? La idea nace con los años de experiencia ya trabajando en temas contables y financieros. Hay mucha diferencia en que los emprendedores no tienen buena asesoría y no logran sacar el máximo provecho a temas contables y financieros. Existe mucho la filosofía de los emprendedores que la contabilidad es solamente para pagar impuestos y más obligaciones que beneficios. Sí. Entonces, un poco lo que buscamos acá es derribar estos mitos y entregar todas las herramientas para decir, oye, ¿sabes qué? La contabilidad no solamente es pagar impuestos, sino que también tiene un montón de beneficios de saber, por ejemplo, quizás qué línea de negocio estoy vendiendo más. Vendo ropa, te coloco un ejemplo, vendo ropa y tengo una línea de zapatillas, tengo una línea de poleras y quizás es más rentable mi línea de zapatillas, entonces quizás yo puedo diseñar cualquier estrategia para potenciar esa línea de negocio, pero lo importante es tener la data para poder medirlo, ¿ya? Así es. Entonces, todo lo que te permite la contabilidad y las finanzas es proporcionarte muchas datas, que lo importante es saber interpretarlo. Y al poder interpretarlo, voy a poder tomar decisiones con bases sólidas, que me permitan acercarme un poquitito a la estrategia que yo diseñé en algún momento y materializarla y llevarla a cabo. Súper. Cuando hablamos de contabilidad, principalmente los emprendedores, y voy a hablar por mí también, porque yo nací muy chiquitita, y como todos los emprendedores y emprendedoras, y comenzamos quizás en un principio a tomar decisiones de guata, estas decisiones que, oh, no, me tinca este negocio, pero nos faltaba la otra parte de, ya, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto es mi valor por hora? Como sacar flujos de caja, sacar costos fijos, porque todas estas cosas también van dentro de la contabilidad, que normalmente el emprendedor, la emprendedora, cuando está en etapa inicial, está con todas las ganas, pero no así, no se toman decisiones tan aterrizadas, como bien tú dices, con una interpretación. También el tema de la contabilidad, sacar mitos, porque estos mitos de, como tú dijiste hoy, nosotros no solamente pagamos impuestos, en realidad no, hay beneficios, hay deberes, hay derechos, hay beneficios. Y no solamente en la contabilidad significa que todos los meses tienes que pagar el formulario, o sea, sino que hay otros beneficios también, beneficios tributarios también, el descontar impuestos, el descontar el IVA. Por ejemplo, cuando ya te empieza a ir bien en el negocio y compras un vehículo, por ejemplo. El IVA de un vehículo es súper alto. Entonces, eso también lo puedes rebajar a través, que es otro beneficio también que hay en unos capítulos más, lo vamos a conversar. Y hay varios otros beneficios en temas de fundamentos y en temas de, literalmente, contabilidad. O sea, la idea de este webinar es que la contabilidad en fácil, en mostrarles a ustedes, los emprendedores y las pymes, contabilidad en fácil. Para mí fue sumamente difícil aprender contabilidad, porque yo siempre decía, no, sí, yo no soy buena para los números. Pero las circunstancias, las experiencias, las malas experiencias
de la vida me han llevado a meterme en este mundo de, primero, el tema de los números, segundo, la contabilidad y tercero, el emprender, porque a mí me encanta emprender, pero fíjate que tiempo atrás comencé a juntarme con varios emprendedores y a la gran mayoría de los emprendedores, digo, le había ido mal, era su segundo o tercer emprendimiento. Y cuando comencé como a involucrarme más con este tipo de emprendedores, yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué es tu segundo o tercer emprendimiento? No, porque el primero quebré. Ah, ¿por qué quebraste? Por caja chica, quebré porque me estafaron, quebré porque no saqué bien los costos, porque hice un mal negocio. Entonces, la contabilidad literalmente es el corazón del negocio, porque el negocio puede ser muy power, puedes tener una idea súper atómica en relación a tu negocio, o de tu startup, pero si no tienen las claves, las bases de cuánto ganas, cuánto te va a entrar, cuánto va a salir, cuánto es el costo, cosas a lo mejor súper, hiper básicas, pero no toda la gente está muy clara en eso, entonces yo creo que sería como bueno ir desmenuzando también todo este tema. Mira, ahí un poco la recomendación sería perder este miedo a encontrarse el origen de algo. Mucha gente tiene el miedo de, como no sabe de estos temas, piensa que se siente ignorante, porque es lo que muchos piensan. Entonces, yo diría que es perder ese miedo a estar muy cerca al origen de no saber nada y atreverse a explorar nuevas cosas, a explorar el mundo de las finanzas, a explorar el mundo de la contabilidad, porque es súper importante. Si yo quiero hacer un negocio, lo primero que tengo que hacer es fijar un presupuesto. Entonces, se sabe hacer un presupuesto, muchos no saben realizar un presupuesto, luego tengo claro cuál es la rentabilidad de mi negocio, sé cuánto, por ejemplo, si vendo mercaderías, sé cuánto gano por cada prenda que vendo, margino un 30, un 40%. Si no lo tengo claro, va a ser muy difícil, por ejemplo, saber cuánto tengo que vender para cubrir mis costos fijos. Y ahí la pregunta sería, ¿sé qué son los costos fijos? No, quizás no lo sabes. Entonces, ¿cómo voy a saber cuánto tengo que vender para estar en una situación de equilibrio, en un punto de equilibrio, que es cuando ingresos y gastos se hacen cero? Entonces, todo eso lo vamos a ir descubriendo en esta serie de capítulos y que va a ser de mucha ayuda para todas las personas, porque también en eso se va a fijar cómo yo determino los precios de mis productos. Claro. Entonces, cuánto me cuestan, cómo me pegan el flujo de caja, mis clientes me pagan a 30 días, 60 días, tengo la caja suficiente para cubrir la operación de esos 60 días, los impuestos los puedo postergar, el IVA lo puedo postergar, cómo puedo estructurar ese flujo de caja con los recursos que tengo. Entonces, todo eso viene desde una planificación financiera que lo puedes hacer desde un inicio. Y lo que estamos tratando de evitar en este webinar es que aprendas a golpes. Entonces, es partir emprendiendo desde el inicio de forma estructurada y lo más ordenado posible. ¿Para qué? Para que no sufras. Así es, esa es la idea de este webinar colaborativo entre dos marcas que son emprendedoras, dos marcas que son pymes, que se juntaron con el objetivo de crear este contenido de alto valor, diría yo, no de valor, de alto valor, porque hicimos literalmente una malla casi de un semestre de clases para este webinar colaborativo Claves Contables entre Grupo Mi Pyme y Contapapaya. Cuéntanos quizás un poquito de cómo nació también Contapapaya, contabilidad en fácil. Eso es literalmente. Sí, mira, Contapapaya nace desde la idea de facilitar la vida a los emprendedores y también por este mito de que los emprendedores no tienen una asesoría de calidad. No hay nadie que le enseñe desde lo más básico a lo más complejo de temas contables financieros. Entonces nosotros tomamos ese desafío y dijimos, mira, acá hay una problemática, los emprendedores no tienen mucha ayuda, ni de temas gubernamentales, ni de empresas. Entonces vimos una oportunidad y dijimos, mira, expliquemos a la gente de forma muy fácil todo este mundo complejo y facilitémoslo y entreguemos las herramientas que sean necesarias
para que ayuden a los emprendedores a tomar buenas decisiones. Esa es la idea. Y decisiones, lo más importante, decisiones con datos, no decisiones desde sensaciones, Desde la guata. desde la guata, sino que decisiones informadas, decisiones que sepa por qué la estoy tomando o tenga el respaldo de decir, un sustento de decir, mira, estoy tomando esta decisión de potenciar, por ejemplo, esta línea de negocio porque me entrega una mejor rentabilidad que lo otro. Eso es un poco la idea. Perfecto. Vamos entonces, Fernando, a lo que es la primera clave contable. Vamos a dar 2 claves por capítulo. La primera clave contable. Cuéntanos un poquito de lo que es la claridad y la directividad. Mira, ahí un poco es tomar decisiones informado. Por ejemplo, si voy a potenciar una línea de negocio, saber cuánto es la rentabilidad que me entrega esa línea de negocio, ¿ya? Lo otro es desprenderte un poco de que la contabilidad solo sirve para pagar impuestos. Los impuestos es una parte de lo que tengo que cumplir. Tengo que cumplir ciertas obligaciones legales, tributarias, pero no es el fin de la contabilidad, sino que es solamente una parte de la contabilidad. Es una de las tantas partes. Y lo otro es interpretar mi información financiera. Por ejemplo, tengo un excedente, a través de los estados financieros, que ya vamos a ver qué es lo que son, detecto que tengo un excedente de caja, entonces podría decir, o invierto en un nuevo negocio, y para hacer esa inversión en un nuevo negocio tengo que ver si es que la estructura legal actual que tengo es suficiente, o si tengo que buscar alguna estrategia legal que me cubra para desarrollar ese negocio. Claro. O abrirte a nuevas oportunidades. A nuevas Claro. oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de mejora. Y teniendo todo esto en orden, yo podría decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una estrategia, una planificación estratégica de la empresa, aunque esté recién partiendo, que nos va a fijar el rumbo por el cual nos vamos a mover y nos vamos a ir fijando metas que vamos a ir cumpliendo. Entonces, todo eso te permite quizá una planificación estratégica de ir cumpliendo cada hito que hemos fijado. Es súper importante lo que estás mencionando, este tema de la planificación. Cuando hablamos de planificación, normalmente los emprendedores, las pymes, no planificamos de un año para otro. O sea, el 2023 lo planificamos en el 2024, lo planificamos en el 2023 y así sucesivamente. Cuando queremos crecer, vemos la caja, vemos lo que entra, lo que sale, vemos si es posible crecer. Mucha gente, o sea, hoy día estamos en una situación país que nos impide crecer a las pymes como quisiéramos crecer, pero se dice que hoy día también hay un crecimiento muy leve, se empezó a reactivar la economía de manera muy lenta, pero cuando hablamos de claves contables, creo que acá también es sumamente importante, sobre todo ahora, en la situación que estamos pasando, tener sumamente claro el cómo manejo esta información contable, información financiera, cómo la puedo interpretar, como tú dices, porque a lo mejor a veces nos pasa que a veces nuestros contadores nos pasan una carpeta llena de números de cosas que, oye, estos son las 12 del año, los 12 impuestos pagados del año, porque a mí me pasa cuando me junto con mi contadora, nos juntamos y me explica con peras y papayas, ¿sí? Literalmente, cómo funciona, qué es lo que entró, cuánta ganancia, pero a veces tanto número que como que te mareáis. O sea, bueno, ¿el negocio está siendo rentable o no está siendo rentable? ¿Qué hacer? ¿Cuál es algún tips, por ejemplo, que tú nos podrías dar como contador, como experto en el área? Pues también tenemos que considerar, y hago un paréntesis también, desde los 17 años tú trabajas en contabilidad. Sí, Casi 20 años ya trabajando en el área. Y eres bien busquilla, estudias bastante, es como el Mateo del curso, ¿eh? Eso lo digo yo, el Mateo del curso, el que nos enseña todo. Pero cuéntanos, según tu expertise, según tu experiencia, como Fernando, salgamos del tema contador y todo, como Fernando,
¿Qué tips le darías tú a los emprendedores que están en esa parada, que están creciendo poco, que tienen que tomar decisiones súper potentes, si seguir o no seguir a veces con el negocio? Así de decisivas son las decisiones también contables. Yo te diría que una recomendación sería, todo negocio debería tener una etapa inicial de presupuesto. A pesar de que fuera el negocio más pequeño, tengo que tener una expectativa de venta y tengo que tener claro cuánto va a ser, cuánto yo proyecto que va a rentar ese negocio. Y luego, desde tu expectativa, tener los números claros de cuánto está rentando ese negocio en realidad. Y en base a eso, vas a tener un comparativo de decir, mira, yo quería vender, te lo voy a explicar súper simple, quería vender 100 y estoy vendiendo 5. Entonces ahí es donde empiezan los cuestionamientos y las preguntas de decir, mira, ¿por qué estoy vendiendo 5? Ah, no invertí en marketing. Mi estrategia de marketing no está funcionando. Claro. Me falta fuerza comercial. Y voy desgranando el choclo, como podríamos decir, Claro. y vamos viendo cuáles son los diferentes factores que pueden estar afectando el que yo no llegue al resultado que quiero, pero ya tengo la base de mi inicial y mi real. Y en base a eso tú vas tomando decisiones. Ahora, si tú quieres seguir en un negocio que a toda luz te dice que no es rentable, si tú tomas la decisión de seguir, la tomaste, pero con una base sólida, informada. Ya estás tomando una decisión no desde la guata, sino que estás tomando una decisión desde los números, y esos números tú los puedes interpretar. No sé, vendí en un mes, quería vender 100, como te decía, vendí 5, pero quizá yo soy el emprendedor, tuve un accidente, estuve afuera todo un mes, entonces te podría decir, ya, sigamos con el negocio porque fue algo eventual, es algo que lo puedo controlar de cierta forma. Claro. Por ejemplo, si fuera algo que no pueda controlar, quizá detecto que mi producto en el mercado no prende y no va a prender, quizá es un buen momento de decir, oye, ¿sabéis qué? Todo lo que yo había imaginado no va a ser, y quizá es momento de cerrar. Claro. Pero cualquier decisión la vas a estar tomando con información, con análisis, y por eso te digo que no es que en este webinar vayan a aprender, sino que aprendan a interpretar. Perfecto. Oye, qué interesante lo que mencionas, el hecho de aprender a interpretar. Dejemos ahí la palabra, interpretar. Y nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más, con claves constantes. En Cowork Latam estamos obsesionados con hacer tu vida más fácil. Ofrecemos espacios de trabajo inspiradores y servicios extraordinarios para simplificar tu día a día. ¿Necesitas flexibilidad? Tenemos pases diarios para adaptarnos a tu agenda. ¿Planeas una reunión importante? Nuestras salas de reuniones están listas para impresionar. ¿Buscas privacidad? Diseñamos oficinas privadas a la medida, porque creemos que cuando trabajas feliz, trabajas mejor. Tu éxito comienza con nosotros. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta aquí en tu webinar para que puedas aprender también de contabilidad, claves contables. Vamos también con la mención del día de hoy. Si quieres un espacio para trabajar, te tengo un tremendo dato. Cowork Latam, acá en Santiago Centro, ingresa directamente a coworklatam.com y agenda tu espacio para poder trabajar. Cowork Latam, tu mejor espacio para ti y tu equipo. También tengo otro datito que a todas las empresas que nos están mirando, MEF.cl, si quieres automatizar tu contabilidad, si quieres tener estados financieros a un clic directamente en MEF.cl, que es tu aliado, es el aliado financiero de tu negocio. Seguimos.
Vamos ya al segundo bloque ya de este programa que se nos ha pasado como bien rápido. Vamos con la segunda clave. Es la frase del webinar, se llama Claves contables, fundamentos para tu negocio. Acá los fundamentos que vamos a ir explicando y profundizando a lo largo de los capítulos, la idea es que los tomen y lo incorporen a sus negocios. Oportunidades de mejora van a detectar muchas. Por ejemplo, cómo mejorar el flujo de caja, entender bien el ciclo de mis cuentas por cobrar. Mis clientes me pagan a 60 días. Entonces eso quiere decir que tengo que buscar la estrategia de cubrir el pago de mis proveedores, de mis remuneraciones. Entonces la idea de todos estos webinars es que se incorporen y permitan realizar mejoras a la operación de cada empresa, ¿ya? Con eso, la idea es que esa rentabilidad que el emprendedor tiene en su cabeza se logre cumplir. ¿Por qué? Porque voy a tener un montón de herramientas nuevas que me van a facilitar cumplir con mis metas. Así es. Cuando hablamos de la segunda clave también, Fernando, hablamos de lo que es la relevancia empresarial. Que hablamos ya de que la contabilidad hay que saber interpretarla, que nos quedamos con esa palabra, interpretación. Como una persona común y corriente, que no tiene quizás nociones de contabilidad, que a lo mejor no tiene los estudios técnicos de contabilidad, puede interpretar números para una toma de decisiones relevantes para su negocio o su empresa. Por ejemplo, entendiendo qué son costos fijos, qué son costos variables, cuál es la diferencia entre un costo fijo y un costo variable. Y lo mismo que te decía antes, cuánto tengo que vender para lograr un equilibrio. Todo eso te va a permitir tener una visión general del negocio. Y al tener una visión general del negocio, voy a tomar mejores decisiones, porque ya no estoy abrumado dentro del negocio, sino que salgo un poquitito, lo veo de afuera y tengo el panorama completo del negocio. Entonces, al tener esa visión, voy a tomar mejores decisiones. Al tomar mejores decisiones, por ejemplo, voy a detectar, si tuviera camiones, oye, ¿sabes que tengo un problema logístico al organizar las rutas de todas las personas? Y podría decir, ¿sabes qué? Implementemos un sistema que haga las rutas de forma automática. Claro. Entonces optimizo benzina, optimizo quizás mantenciones y voy abriendo nuevas oportunidades de mejora que van a mejorar toda la rentabilidad finalmente de este negocio y voy a tener mayor ingreso. Entonces, como maravilloso todo. Oye, haciendo un paréntesis también en este tema del negocio, independientemente del porte que tenga el negocio, puede ser un negocio muy chiquitito que está recién comenzando, puede ser una tremenda empresa, pero cuando tú automatizas también los servicios, cuando automatizas, por ejemplo, la operación, cuando digitalizas también tu negocio, directamente ahorras a largo plazo una tremenda cantidad de dinero. Por ejemplo, diste el ejemplo de los camiones, pero si a esos camiones, por ejemplo, les pusieras GPS, a lo mejor es súper técnico, a lo mejor es súper tecnológico, pero y una aplicación que haga las rutas, por ejemplo. O sea, automatizas, como bien tú dices, combustible, mantenciones, te va a entrar mayor cantidad de dinero, pero siempre también asumo que hay una inversión. En un principio hablaste de que todo negocio, por muy chiquitito que sea, tiene que tener una inversión inicial, una base económica inicial. Y a medida que vas vendiendo o vas avanzando, de acuerdo a cómo te está yendo en el negocio, vas invirtiendo. Hablaste también de un flujo de caja, cuando tienes un flujo a favor, si se puede llamar así, no sé si la palabra será... Un excedente caja. Un excedente caja. La gente puede reinvertir también dentro del mismo negocio, pero desde tu experiencia, directamente como contador, porque llevas años trabajando también con PYME, ¿qué ha sido las experiencias que más te ha tocado o las historias que más te ha tocado trabajar? ¿La gente normalmente invierte en el mismo negocio o hace negocios aparte?
Mira, muchas veces hacen negocio aparte, muchos se gastan todo lo que ganan. Es como que si estuvieran viviendo la vida loca por 3 semanas y después se olvidan que tienen un montón de obligaciones aparte. Quizá ahí algo interesante para los emprendedores sería que se asignen un sueldo, que se fijen un sueldo. Entonces, si un mes ganan X cantidad, no volverse locos de decir, oye, me lo gasto todo y después, no, tienes que ser como súper racional en decir, ¿sabes qué? Me fijé un sueldo de 1.000.000 o 500 y eso es lo que me pago y luego las utilidades que hay en el negocio, tengo una estrategia de o lo voy a reinvertir o esa utilidad la retiro y veo los efectos tributarios que voy a tener, pagos de impuestos, optimizaciones de impuestos, pero por eso es súper importante tener el control. En los emprendedores cuando comienzan pierden el control de lo que son las cuentas por cobrar, no saben quién les debe muchas veces, porque están más en la operación del día a día que es del mundo de la administración y las finanzas. Entonces ahí la recomendación sería darse el tiempo, aunque cueste, quizá media hora al día, 1 hora al día, 15 minutos, lo que sea necesario, de tomar el control de las finanzas de la empresa para tener clarito cuál es mi caja. Decir, mira, este cliente me va a pagar en 15 días, pero en 15 días tengo que pagar un montón de proveedores, no tengo caja, entonces ahí es donde se van haciendo estrategias de decir, oye, aparecen estos entes que se llaman factoring, que es un anticipo a las facturas. Claro. Decir, factorizo, ¿qué pasa con los intereses? ¿Me conviene factorizar? ¿No me conviene factorizar? Entonces, pero tienes claro cuáles son tus cuentas por cobrar, que yo diría que es lo primero que yo tendría claro, cuáles son mis cuentas por cobrar, cuáles son mis cuentas por pagar. Claro, ¿quién me debe? ¿A quién voy a presionar para que me cobre? Y lo otro es tener claro cuánto te está rentando tu negocio, cuánto es el resultado del negocio. Entonces, por eso es súper importante que todas estas claves que vamos a ir viendo a lo largo de los capítulos, internalizarlas e incorporarlas para ser mejor en la operación del negocio. Sí. Fíjate que nos ha pasado mucho a nosotros, que mucho emprendedor, mucha pyme, porque estos últimos años, en Chile por lo menos ha sido bien complejo, estos últimos años. Estamos hablando del año 2019, que se vino el estallido social, que muchas pymes quebraron. Luego vino la pandemia, que otra cantidad de pymes más quebró. La inflación. Hoy día recién estamos saliendo como respirando un poquito y saliendo poco a poco de todo esto. En las regiones con las lluvias, muchas pymes perdieron todo, muchos negocios. Por otro lado, a veces lamentablemente en el incendio. O sea, todo a la larga, Chile ha sido muy azotado estos últimos tiempos. Y fíjate que ha sido súper complejo para las pymes, y esto ha sido una conversación reiterada con dueños de pymes, con dueños de emprendimientos. Pero ¿qué le dirías tú, desde tu experiencia, a las pymes que nos están mirando, que han vivido lamentablemente esta situación, que a lo mejor no han crecido como han querido crecer, porque quizás, no sé, perdieron en una inundación, perdieron el negocio, tuvieron que reinvertir, se levantaron de nuevo, pero a lo mejor tenían que contratar a 2 personas más porque no les daba con las personas que tenían. Y a la larga es como una rueda de nunca acabar. Y esto también es el día a día de una pyme, es el día a día de un emprendimiento, porque de verdad nunca uno espera que se inunde tu negocio, que se queme, que se te vayan los clientes. Uno nunca espera eso, siempre espera crecer. De hecho, uno hace un negocio con el objetivo de generar recursos, o si no, me haría una fundación, no sé, creo yo. Pero desde tu experiencia como contador, ¿qué le dirías a las pymes como un tips, como un consejo, como... Yo te diría que siempre tener quizás un fondo de reserva de algo. Yo creo que y vuelvo a esto que te decía de quizá asignarse un sueldo, a pesar de que el negocio puede estar súper rentable, acostumbrarse a asignarse un sueldo y te va a permitir que si tengo un excedente de caja, digo, o lo guardo o lo reinvierto. Entonces, puedo tener un fondo para eventualidades, de decir, se me quemó el local,
quizás tengo cubierta esa reinversión, ¿ya? Es súper difícil hacerlo, suena fácil hacerlo, en la realidad es muy, muy complejo hacerlo, por eso es súper importante, y lo vuelvo a reiterar, el tema del orden en la contabilidad, el tema del orden en las finanzas y de la estructura financiera que se haga. Es como cualquier persona natural en finanzas personales, tengo mi sueldo, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar un dividendo y me va a quedar un sobrante, y ese sobrante yo veré si es que lo ahorro o lo vuelvo a invertir. Diría que es el mejor consejo que les puedo dar. Y calza perfecto, porque el tema de las finanzas personales que tú tocaste, si bien no son iguales a las de una empresa, las finanzas personales siempre son más chiquititas que las de una empresa, pero creo también que es sumamente importante ahorrar cuando se puede, cuando estén las vacas flacas, como se dice por ahí. Yo creo que también, y esto es netamente un aprendizaje, porque nadie sabe, o sea, hoy día creo yo que la sociedad chilena estamos al debe con la educación financiera, porque hoy día se está hablando de educación financiera, pero de educación finanzas personales se está hablando mucho. Hoy día hay talleres también que se le están haciendo en los colegios a los jóvenes para aprendizaje financiero, pero en la empresa es totalmente distinto, funciona de una forma distinta. Y como bien tú dijiste, sería como lo ideal o lo importante también es poder ahorrar en tiempos cuando hay esta caja, ¿cómo es? Negativa. Déficit de caja. Cuando hay déficit de caja, tengo ahí un ahorro y puedo salir airosa de la situación, porque lamentablemente hoy día las empresas, las pymes, los emprendedores están quebrando. Yo diría, y me atrevería a decir, yo creo que un 70% de los emprendedores de las pymes que quiebran es por cajas chicas, porque no tienen para darse vuelta. De hecho, mira, yo creo que ahí nacen conceptos súper distintos y que los emprendedores tienden a confundir mucho, que es lo que es el resultado del negocio y lo que es el flujo de caja. Y aquí la gente se empieza a marear con el IVA, ¿qué pasa con el IVA? Y es porque muchas veces la rentabilidad del negocio la terminan sacando del precio más IVA, del precio final al cliente, y se olvidan que tienen que pagar el IVA, y después el IVA les pega porque lo tienen que pagar al servicio, a tesorería, y empiezan a mezclarse un montón de conceptos que al final, si es que tuvieran los fundamentos que conversamos hace poco, súper claros, lo entenderían y entenderían que el precio lo tengo que fijar en base a los valores netos, no con IVA. Y todo eso finalmente te termina afectando en el crecimiento de tu negocio y muchas veces te lleva a cerrar ese negocio. Así es. Oye, qué interesante este tema. Es muy profundo, sí, ¿eh? La contabilidad es bastante profundo. Pero antes de seguir ya con el último bloque de nuestro programa, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvamos con el webinar. Seguimos de vuelta en el webinar Claves Contables, hablando literalmente de contabilidad de fácil. Estoy con Fernando Torres ya en el último bloque del programa, se pasó rápido el tiempo, y vamos a hablar justamente de las dos claves contables que dimos en este programa. Que la primera clave literalmente fue claridad
y directividad. Y la segunda clave fue relevancia empresarial. Entonces, vamos brevemente a hacer el resumen de la clase. No es clase, es webinar del día de hoy. Mira, en la primera clave contable, claridad y dirección, es al tener todos tus números súper claros, te va a permitir direccionar de mejor forma la empresa. Es como si estuviera navegando y al tener la información, una hoja de ruta, voy a saber si tengo que doblar a la derecha o a la izquierda. Eso es lo primero, ¿ya? Y relevancia empresarial es que al tener todo muy estructurado, voy a saber si es que la estrategia que estoy utilizando está alineada con mis expectativas. ¿El negocio está dando los números que quiero? No. Entonces tengo que cambiar la estrategia. Tengo que irme por otro camino porque el camino por el que estoy yendo no es el que yo busco. Entonces, hacemos un giro de timón y cambiamos el direccionamiento. Muy bien. Así que ya lo sabe, espero que haya notado. También, si usted quiere hacer preguntas, si tiene dudas en relación a su contabilidad, en relación a lo que estamos tocando aquí cada semana, nos puede escribir directamente en nuestras redes sociales de Mi Pyme TV. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn y también, por supuesto, en nuestro canal www.mipymetv.cl. Así que ya lo sabes, si tiene dudas en relación a lo que estamos conversando, también puede aclararlas en vivo y en directo. ¿Qué nos queda, Fernando, para la próxima semana? Mira, para la próxima semana vamos a estar viendo todo lo que, si alguien no ha emprendido, ver qué tipo de social le conviene, si una SPA, una limitada o una EIRL. Y para las personas que ya emprendieron, ver si es que necesitan hacer algún ajuste ahí a la estructura legal que eligieron en su momento y ver cuál es la mejor opción que tienen. Entonces va a estar súper interesante y súper entretenido ese capítulo. Uy, ya lo sabes. ¿Cuándo es? Próximo martes a las 16 horas. Así es. Ya lo sabe, próximo martes, 16 horas, vamos a hablar de las distintas formas de sociedad. Sociedad. Está la IRL, la SPA, la limitada, la anónima. Y para uno que a lo mejor quizás no tiene mucho conocimiento del tema, da igual cualquiera, pero no es así. No es así porque la estructura jurídica va a depender un poco de las responsabilidades que tengo como socio o cómo va a funcionar después si es que vendo alguna acción, las acciones. Hay todo un mundo ahí de tributación de impuestos, todo esto es súper interesante de entender. Así es, así que ya lo sabe, lo esperamos este próximo martes a las 16 horas, directamente en vivo y en directo por Mi Pyme TV, www.mipymetv.cl o también a través de nuestras redes sociales. Le dejamos cordialmente invitado también para que puedan ver también e ingresar a contapapaya.cl si usted es emprendedor, si usted es pyme y necesita también tener un medio partner en temas contables. Contapapaya es el mejor partner. Y también Grupo Mi Pyme, una consultora de medios de comunicación. Si usted necesita ser community manager, diseño, videos, grabaciones y mucho más, directamente en www.grupomipyme.cl. Y ya para despedirnos, Fernando, ¿qué le dirías a la gente que nos está mirando? Lo que hemos tratado de decir todo el capítulo, que pierdan el miedo a las finanzas, que pierdan el miedo a la contabilidad, que pierdan el miedo a los impuestos y que se den la oportunidad de entenderlos, de analizarlos y quererlos. Y de interpretarlos. La palabra que más me quedó grabada de mi profe de contabilidad 1, que la información se interpreta, justamente. Así que ya lo sabe. Yo, por mi parte, me despido también. Hasta un próximo capítulo, que lo vamos a tener el día martes el día martes a las 16 horas por las plataformas de Mi Pyme TV. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo. Chao. Chao. Esto fue Claves Contables, el webinar colaborativo presentado por Grupo Mi Pyme y Contapapaya, con la conducción de Noemí Ipers y Fernando Torres. Gracias por su sintonía. Esto fue Claves Contables, el webinar.